Un furioso discurso. Eso es lo que decidió hacer Gabriel Boric en las últimas horas en la SOFOFA, defendiendo la gestión de su gobierno y por lo tanto indirectamente respaldando a Janet Jara en su carrera presidencial, que queda bastante poco para la elección, diciendo que el país no se cae a pedazos y que en realidad las cosas están mucho mejorando y que son las bases para un gran crecimiento y un gran Chile. En lo que es un discurso que fue ampliamente criticado por sectores de la prensa y que se da más en un contexto en que en realidad estamos viendo una serie de problemas graves al interior del Estado, como también sobresueldos y abusos de poder. Intervención como jefe de Estado ante el empresariado en el Encuentro Anual de la Industria 2025. El presidente Gabriel Boric defendió su gestión y afirmó que sentó las bases para que el país vuelva a crecer. En la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, valoraron la postura del Ejecutivo e instaron al sector público y al privado a retomar la senda del crecimiento. Nos informa Benjamín Guerrero. En el Encuentro Anual de la Industria 2025, el presidente Gabriel Boric enfrentó probablemente por última vez, como jefe de Estado, al gran empresariado en un tono marcadamente conciliador y autocrítico. Valoró el diálogo con el mundo privado, agradeció en particular a la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, y admitió que antes de llegar a la moneda desconfiaba de los empresarios, pero que estos años le permitieron construir una relación permanente y franca. El mandatario recalcó que Chile no se cae a pedazos y afirmó que su gobierno sentó las bases para que Chile pueda seguir creciendo en el futuro. Y no estamos conformes con el PIB potencial que tiene Chile hoy día. Podemos crecer más. Y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. En paralelo, el mandatario hizo una autocrítica ante los dos procesos constitucionales fallidos, señalando que dejaron como lección que no hay atajo para las transformaciones y que ningún sector puede imponer por sí solo su proyecto. Desde el mundo privado, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, llamó a retomar la senda del crecimiento y a que el próximo gobierno y la futura oposición conduzcan al país con unidad y grandeza política, evitando la parálisis y la lógica de la demolición. Además, la multigremial planteó una hoja de ruta que incluye acelerar permisos de inversión, modernizar al Estado, fortalecer la educación técnico-profesional y empujar una reforma tributaria que incentive la inversión y la formalidad. La necesidad de un entorno para invertir, destrabar el sistema de permisos, capital humano, donde nos hagamos cargo de los desafíos laborales del presente y del futuro, seguridad, un sistema tributario habilitante para más inversión, modernización del Estado y diversificar nuestras exportaciones. En el auditorio, tanto el gobierno como la SOFOFA coincidieron en que el futuro económico del país dependerá de mantener espacios de diálogo, reconstruir confianzas y compatibilizar crecimiento con responsabilidad social y medioambiental, en un escenario político que pronto tendrá un nuevo gobierno, pero donde las señales al sector privado seguirán siendo claves. A ver, algunos datos sobre lo que dijo el presidente de la República. La verdad es que la situación chilena es compleja. El presidente da una buena señal, dice que está todo muy bien, pero si estuviera todo tan bien, el próximo año deberíamos crecer más que este, y organismos internacionales económicos indican que vamos a crecer menos. Este es un dato. En segundo lugar, existe cierto consenso que hay que bajar el gasto público, y por lo tanto quiere decir que este gobierno gastó mucho más de lo que se estimaba. Esto es así porque el gobierno señaló que su meta era un déficit fiscal estructural para este año menos 1,1, está en más de 2. La cifra es enorme en cuanto a diferencia. Y por lo tanto, el ajuste fiscal que tenía que hacer el presidente Boric no lo hizo. Y ayer no se refirió para nada sobre este aspecto. En tercer lugar, el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho en reiteradas oportunidades que Chile vive un estrés fiscal. Ayer no se refirió para nada sobre este punto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las falencias de la economía chilena ahí están. Y al final del día, ¿para qué es la economía? ¿Para qué hablamos de economía, de macroeconomía, de un montón de cifras? Bueno, para que la gente al final tenga trabajo y tenga empleo y remuneraciones lo más elevadas posible. La tasa de desempleo es altísima. Este gobierno va a terminar con una tasa de desempleo más alta que como comenzó. Por lo tanto, las palabras autocomplacientes son terribles desde ese punto de vista, porque significan cierta incapacidad para entender toda la realidad. Porque podría ocurrir que el presidente
mostró parte de la realidad, pero no toda la realidad. Y eso significa una limitación, una incapacidad para ver el todo. Las cifras están ahí, los hechos son objetivos. Ha hablado una y otra vez el Consejo Fiscal Autónomo, una y otra vez vea usted los IPOM del Banco Central, los informes de política monetaria, y ahí están. Por lo tanto, las cifras están a disposición de todos. Ahora, como lo pueden notar, esto fue ampliamente criticado por figuras periodísticas, como pasa en Biobío, como pasa con Mochati y tantos otros, también economistas, porque las palabras no se ajustan a la realidad. Hay problemas bastante graves. Ahora, por supuesto, las cosas podrían estar mucho peor. Afortunadamente, gran parte de las reformas de este gobierno fracasaron, y como no pudieron hacer por completo lo que querían, evidentemente los resultados son mejores de lo que habría ocurrido si es que ellos hubieran tenido el camino libre para hacer lo que quisieran. Pero hay que tomar en cuenta que hay una serie de problemáticas de fondo que son muy importantes. Uno, ha aumentado sustancialmente la deuda de Chile y no para de crecer. Eso tiene consecuencias porque el país se está endeudando más y al mismo tiempo eso significa que están sacando más plata de organismos supranacionales que la prestan a Chile con intereses, y cuando el país no puede pagarla de vuelta porque cada vez se endeuda más, empiezan a exigir cosas de vuelta. Y si no son organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, son países como China que dicen, claro, te presto plata, no te preocupes, pero tienes que darme algo a cambio. Y ahí empiezan las bases militares, que hay que el recurso natural, que la carretera, que déjame colocar este puerto, que empieza a tomar el territorio, y es peligroso en el largo plazo. Hay países que terminan encadenados prácticamente como unos vasallos internacionales como consecuencia de eso, tanto de organismos supranacionales como también de potencias mundiales. Ese es un punto. Simultáneamente, hemos visto un empeoramiento sustancial en el nivel del empleo privado. Se ha tapado un poco la situación del desempleo con contrataciones masivas de funcionarios públicos, pero lo que estamos viendo por otro lado es que es muy difícil encontrar en el mundo privado trabajo, y muchos de ustedes lo podrán saber. Hay mucha informalidad, que hay un aumento, que las pymes muchas veces están en una mala situación, aumentan las quiebras, y eso se tapa con contrataciones masivas de funcionarios estatales que salen de los impuestos de los trabajadores y rellenando cupos que no necesariamente se tienen que hacer, sino aumentando en el gobierno central la cantidad de burocracia. Entonces hay problemas sistemáticos a nivel económico que están presentes, y por supuesto el tema de la seguridad que afecta a la economía también, que impide hacer muchas veces emprendimiento, genera temor al momento de impulsar nuevos proyectos cuando hay un nivel de delincuencia y también de corrupción al alza en nuestro país. Entonces no son palabras ciertas y por eso se le hace estas críticas, y no se queda solo en eso, porque también en el último tiempo se ha logrado ver, y esto lo ha informado la prensa, que hay una serie de servicios estatales que están con numerosos problemas. Varios gremios empresariales han denunciado que el gobierno no les está pagando, porque, y cito, se acusa por parte de gremios un endeudamiento importante y un no pago de servicios por falta de dinero por parte del gobierno. Entonces, al mismo tiempo que nos dice que todo está mejor que nunca, que está mejorando, vemos una decadencia sistemática en el aparataje estatal y también de los pagos asociados al aparataje estatal. Cada fin de año los efectos del déficit presupuestario del Estado parecen calcados al anterior, pero este año una serie de servicios que se prestan a la ciudadanía estarían en riesgo según los gremios porque no hay plata. Y la realidad es así como la relatan. Tenemos unidades de hospitalizados que ni siquiera existe una bránula para pinchar a los pacientes. Fuimos al MOP, nos dijeron que había contrato, pero no hay plata. Insólito. Falta de recursos que ha afectado a la salud, vivienda y obras públicas, por ejemplo, que han frenado proyectos, suspendido servicios y se han llenado de reclamos de proveedores a quienes el Estado les adeuda miles de millones. El diagnóstico es poco alentador y malo. Tras la última discusión en la Comisión de Salud del Senado, de forma extraordinaria se liberaron algunos fondos para pagar lo más atrasado, pero conforme pasan las semanas, la deuda poco y nada baja. Finalmente el Estado paga. Si nosotros no somos los que finalmente tenemos y generamos la tremenda deuda, lo que pasa es que cuando estamos con esta situación de estrechez fiscal, lo que hacemos son planes de trabajo con ellos para ir pagando de acuerdo a evaluar caso a caso. ¿Pero le parece a usted que es justo no pagarle en 30 días, por ejemplo, a un proveedor? O sea, no es un tema de justicia o de no justicia, sino que de lo que podemos y no podemos hacer. Le cambio la pregunta, entonces, ¿no le parece aceptable? Lo que nosotros estamos procurando responsablemente es que sí finalmente le paguemos a los proveedores. La situación hoy sigue siendo crítica, sobre todo porque quienes reclaman su justo pago no han tenido la mejor de las respuestas desde el Ejecutivo. Hasta
El mes de fines de octubre, que fue cuando yo fui a la Cámara, al Senado, a la Comisión de Salud, y expusimos nuestro problema, el Ministerio nunca lo recibió. ¿No? Para ser muy franco, nunca lo recibió en todo este periodo. No, o sea, cuando se ha solicitado aquí se han recibido. Eso no, nunca ha habido, no, para nada, todo lo contrario. El Estado está lejos de solucionar el problema. Es más, otras carteras parecen enfrentar el mismo desafío desatado por la crisis. Espérame que yo quiero mostrar esto. Esta cuestión es inaudita. Es que mira el tamaño de este hoyo. La gente no lo ve. Oye, esto es un accidente seguro. Este es solo uno de los más de 2.000 metros cuadrados que necesitan reparación urgente en Vespucio. Así, la propia alcaldesa de Las Condes denunciaba la pésima calidad de un tramo de Américo Vespucio, donde los hoyos entorpecían a los conductores y era responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas arreglarlo. Algunos incluso tienen más de 10 centímetros. Y esto no es solo incómodo, sino que es tremendamente peligroso para todos quienes transitan por acá, incluso para quienes tienen que entrar a sus hogares. Y la municipalidad no puede intervenir calles que están bajo la tuición del Estado sin autorización. Por eso, en el esfuerzo de encontrar una solución que nos permita avanzar, hemos oficiado al Ministerio en 7 oportunidades desde el 2023. Al ser de tuición del MOP, nadie más puede intervenirlo, pero la alcaldesa aseguró que tras la reunión con la ministra se les dijo que no habían recursos. Y nos hemos reunido más de una vez, sin tener una respuesta concreta aún, a la espera de la asignación de los recursos. Fuimos al MOP, nos dijeron que había contrato, pero no hay plata. Insólito. Y además de eso, son también los niveles de corrupción y abusos de poder, de casos que ha habido en este gobierno de manera masiva a nivel de corrupción, de sobresueldos, y los descubrimientos que hay de autoridades bajo esta administración, que hay problemas que vienen de antes, pero por supuesto ellos los han tomado y profundizado con sobresueldos enormes. Uno de los casos, por ejemplo, estos abusos tiene que ver con el caso de la empresa ENAP, la empresa nacional del petróleo, una empresa estatal que tiene pérdidas hace décadas, pero ahí la mantenemos con nuestros impuestos, ¿no? Y que figuras de su directivo están teniendo gastos millonarios en viajes. No olvidemos en su momento que esto golpeó a una de las figuras clave de la campaña de Janet Jara, que era Laura Albornoz, y que tuvo que renunciar hace algunas semanas a la campaña de Jara por los montos millonarios que ella estaba gastando en viajes. Ambos directores de NAP, Norberto Díaz como también Laura Albornoz, tenían solo en viajes, sin contar sus sueldos millonarios, gastos de 38 millones de pesos y 134 millones de pesos respectivamente en periodos de tiempo muy pequeños. ¿Cómo se gastan tanto eso? ¿Qué están haciendo con esa plata? Porque si estás viajando tanto, ¿qué utilidad también estás haciendo para esa empresa estatal? Porque vemos a una ENAP que está con pérdidas todo el tiempo, que tiene incompetencias enormes, casos de corrupción, y de repente vemos a sus directivos viajando con cientos de millones de pesos constantemente. Mira, así cualquiera, ¿no? Entonces, son abusos de poder, de todo costa de los impuestos de los trabajadores, de todos nosotros. Es una situación inaceptable y esa es una empresa estatal que ni debería existir, deberían cerrarla, tiene pérdidas millonarias y además esa comenzó en la década de los 30, a profundizar en los 40, cuando en Chile se había descubierto en el sur una cierta cantidad de petróleo, pero que después ya no estaba presente y ahí mantuvieron la empresa estatal, ¿no? Bueno, dentro de eso hay abuso de poder constante. Entonces, todos esos son problemas económicos. ¿Significa que el país explotó en 1000 pedazos y se destruyó? No, porque se impidió que lograran hacer su reforma. Pero que salga ahora con sus discursos de que todo está bien y que todo está mejorando es mentira. Y por eso se ha ganado amplias críticas de la prensa y es un evidente intento de mejorar su imagen, no solo por su legado personal, sino también para levantar aún más la campaña presidencial de Jara en medio de estos ataques que también el gobierno está haciendo directamente contra José Antonio Kast. Pero más allá de ese punto, ¿qué les parece estos discursos de Boric que no se condicen mucho con la realidad? ¿Son ajustadas las críticas que le hacen o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar temas tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.